Bueno, voy a opinar de Rayuela, de lo que me acuerde. Van a haber spoilers y de todo, lo que yo recuerdo. Eh, Me acuerdo de la relación que tenía Héctor Oliveira o Olivera creo que era, con la maga. Eh, Era como una relación eh, intelectual, en lo que veía. Una relación intelectual, casi filosófica, diríamos. Y bueno, se describe sus escenas de amor y todo eso. La describe muy obsesivamente, como hace Cortázar en sus cuentos. Lo describe obsesivamente. Eh, bueno, eso es lo que interpreté. La primera parte es el tramo del amor que tiene la relación Héctor con la maga. Eso es lo que interpreté. Después en el segundo tramo es cuando... bueno, todo sucede en París, obviamente. Todo sucede en París. Después está con Berthe Trepat. Berthe Trepat, que es la cantante esa que no fue nadie a su concierto y fue Héctor nomás. ¿Era Héctor? Sí, era Héctor, creo. Oliveira. Eh, Horacio era, no me acuerdo. Yo no lo leí hace más de, creo que 7 meses, 8 meses por ahí, que no lo leí. Ya no me acuerdo los nombres. Héctor le voy a decir. O era Horacio. Bueno. Que la acompaña hasta su casa y no se hablan ahí. Creo que Berthe Trepat era una señora mayor. Después de hacer el recorrido lector de vuelta, creo que habla así. Si bien me acuerdo esa parte, que después la acompaña, que después habla con ella. Después me acuerdo de una parte en la que está el Club de la Serpiente, que está, ya no me acuerdo los nombres. Está Traveler no era. Era Etienne, sí. Y Etienne, que era un joven que era más o menos filósofo también. Etienne estaba no me acuerdo si era Jobs. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Esto porque no lo leí hace mucho. Después cuando lo lea voy a hacer otro resumen. Bueno, pasa eso, están hablando y hay una discusión de lo que es el absurdo. Ese me acuerdo. La definición de absurdo, de que todo es absurdo. El absurdismo exacto que estaba presenciando Oliveira con su propio absurdismo. Es una idea paradójica en el sentido de que con su propio absurdismo describe lo que es absurdo y no sabe lo que es el absurdismo que está describiendo. Más o menos, eso es lo paradójico. Eso es lo que yo me acuerdo más o menos. Yo me acuerdo más las ideas, no... eso es lo que pasa cuando no retenés mucha información cuando estás leyendo. Eso hay que tener en cuenta, que cuando hay que leer no hay que retener las ideas, sino que hay que saberlas cómo leer, cómo captar esa información que se está captando al momento de la lectura. Después está el capítulo que tiene dos historias enredadas de renglón a renglón, que es el 34, que es el más difícil de leer. Pero si no lo subrayás, obviamente, porque si lo subrayás, lo remarcás. Yo no quiero rayar mi libro de Rayuela, que salió 30.000 pesos. No lo quiero rayar. Y me cuesta leerlo. Pero está bueno eso. Que saltás de un renglón a renglón. Eso es una locura, la verdad. Y después saltás del segundo renglón al segundo al cuarto. Del cuarto al sexto. Del sexto al octavo.
2, 4, 6, 8, 10, tipo así. 1, 3, 5, 7, 9. Es como el uso de las técnicas A, B, A, B. Es algo parecido a eso. Yo soy muy tecnicista. Las técnicas las tengo incorporadas de otra forma. En el sentido de la poesía, yo tengo muchas técnicas de poesía. No las conozco tal cual la poesía arcaica, no conozco las técnicas que usan, pero sí la poesía, las contemporáneas. No las que son vanguardistas, porque yo intenté ser vanguardista con Mancha de Gato Escondido. Pero eso. Después del capítulo tenemos una discusión con la maga. Tuvo Héctor. Me acuerdo de Rocamadour. Rocamadour, creo que era el hijo de la maga, que era de otro padre, no me acuerdo, de otro hombre. Y o sea que Héctor o Oliveira, vamos a decirle Oliveira por las dudas, salía con la maga ya cuando tenía un hijo, algo así. Y bueno, sí, ya tenía el hijo y creció bastante. El hijo estaba dormido. No me acuerdo bien si había algo detrás, algo más oscuro ahí. Habían discutido y después hubo un elipsis, una transición de que Oliveira se vuelve a Buenos Aires y visita a Traveler. Ahí hay una confusión que tengo. ¿Cómo pasó? Después de unos capítulos nos enteramos que... Bueno, esto para el que no quiere saber. Si no leyó Rayuela al momento de reproducir mi video, le sugiero que vaya a leer Rayuela en vez de escuchar esto. El spoiler es que la interpretación que tengo es que la maga murió ahogada. En un río de París. Y que Oliveira la recuerda cuando volvió de París en la casa de Traveler. Después siente algo por la esposa de Traveler, o la mujer, digamos. Oliveira está en el hospital, como dice en la historia, en el hospital, y ve una rayuela. Y esa rayuela le hace acordar a la maga cuando ella estaba jugando en la misma... ¿cómo decir? La misma rayuela, pero en París, algo así. O cuando... Sí, tenía muchos momentos que Oliveira recordaba a la maga de otra forma, de otras formas, en el sentido de que veía algo y le hacía acordar a la maga. Bueno, la linealidad del libro, la primera linealidad, yo pensé eso. Pasa lo de París. Lo de París es un recuerdo. Lo del presente, lo de París es un recuerdo. La transición de haber discutido con Oliveira pasando a Buenos Aires de vuelta, y todo lo que describe Buenos Aires en las líneas de Cortázar. O que la maga volvió a Uruguay y la maga cuenta cómo la pasó en ese tiempo. Había pasado una situación familiar, creo, que
que era muy, muy oscura, muy traumática. Y bueno, eso para tener en cuenta que hay una historia detrás compleja que vale interpretar. Hay que leerlo de vuelta para interpretarlo de vuelta. Perdón que me confundí con el léxico que tengo improvisando. Bueno, eso, que después de ir a Buenos Aires, después de estar en el hospital, después de haber recordado a la maga cuando vio a una mujer jugando a la rayuela, pasa lo de que Oliveira se quiere matar. Creo que eso es lo que yo interpreté. Se quería matar tirándose de la ventana. Y ahí lo que pasa es que Traveler lo quiere convencer de que no se tire, pues estaba pasando un mal momento Oliveira, después de haber recordado a la maga por ahí. Se quería tirar y todo eso. O lo que había pasado es que Oliveira le tiró los perros a la mujer de Traveler, algo así. En un sentido muy actual lo que había pasado, pero... Y el capítulo termina con Oliveira fumándose un cigarro, jugando a la rayuela, creo que no me acuerdo bien. Creo que era eso o viendo la misma secuencia que yo dije que a una mujer jugando a la rayuela. Creo que era ese el cierre. Y la verdad es esa recepción, esa metáfora que usaba Cortázar para ese libro y cómo descifrarlo. Después viene la rayuela literal de saltarse las páginas, saltarse los episodios. Los capítulos, perdón, episodios son de serie. Es como una serie, una película que va de un punto a otro. Es como una rayuela misma. Salta de tiempo a tiempo. Es como ir de un punto A a un punto B. Es como ir de un punto A a un punto B. Después un punto A, punto C, punto B. O sea, es un viaje entre puntos diferentes y todos se entrelazan, todos los viajes se entrelazan. Es como un circuito donde se mezclan los cables y se conectan con otros. Es una metáfora para decirlo. La verdad, esa idea me parece muy buena. La podría implementar en un cuento, pero ya quedaría como un plagio. Por eso Rayuela es único. Aunque si lo hiciera, por ahí me costaría mucho tiempo. Me llevaría años, lo que a Cortázar le llevó mucho menos. Porque los escritores de antes tenían la focalización de la escritura. Porque en ese tiempo había más escritura que medios invasivos como tenemos ahora. Los medios invasivos ahora te impiden escribir. No es que te impiden escribir, sino que te dan mucha información que no sabes cómo procesarla. Procesar toda esa información para poder escribir. Se ponen invasivos en ese momento. Si grabo esto, después lo quiero reproducir, me llega un anuncio. Y eso hay que... Para tener en cuenta no solo en este libro, sino que en todos los libros posibles hay una complicación en el tema de escritura, porque tenemos una información, una percepción direccional de lo que podemos habituar como una percepción de medios y relatos
tenemos mucho en la palma de nuestra mano, tal como dije en 1984. Eso es lo que pasa cuando hay una... porque hice un video anterior hablando de 1984, este es de Rayuela. Ya hablé del contexto histórico que tiene Rayuela en los años 50. Esto creo que pasó en el gobierno de Perón, por ahí, mucho después. De los pájaros. Y para tener en cuenta que los tiempos cambian y bueno, uno cuando en su época, Julio en su época no tenía tanta invasión de medios periodísticos. Por ahí sí, en un sentido de que había diarios, había noticias, bueno, diarios, noticias, era algo que podías elegir a comprar y informarte. Hoy te podés informar por elección también, pero el mismo celular te da la información, además de que vos quieras interactuar con mucho contenido de muchas personas. Estamos en esa cadena de información, en ese algoritmo que se crea cada vez que se percibe ese algoritmo. Te regala información de más, te regala información local, información internacional, información nacional, obviamente, de muchas formas. De muchas formas terminás informado igual. Para tener idea de lo que es el contexto histórico, para tener idea de eso, de que vivimos constantemente en el contexto y reflexionemos eso, que siempre vamos a estar informados, porque ya estamos atravesados por los propios medios de comunicación. Y esto se vuelve algo para leer. Yo, para mí, cuando veo las entrevistas de Cortázar y Borges, ahí me da una sincronía, un recorte de lo que puede ser la intelectualidad en el momento, la forma de pensar que tenían antes y la forma que pueden tener después si hubieran vivido el siglo XXI con más cantidad de años. Cómo reproducirían la misma composición que hubieran tenido en el siglo siglo XX. El boom latinoamericano podría haberse incrementado más o menos, pero eso para tener en cuenta. Y bueno, esa fue la interpretación de Rayuela. Me fui un poco de las ramas porque a mí me gusta irme de las ramas y contar muchas cosas. Y más para tener en cuenta que esto es para aportar información de lo que sea. Porque últimamente estoy atravesado por mucha información que puedo tener dentro de mi cabeza y yo la quiero procesar tanto en audios como en libros. Estoy creando libros también, pero eso es otro tema aparte para discutir.